¿cuál creen que es el propósito principal en la Biblia? No solo hablo del libro de Jeremías, porque son muchos los libros en la Biblia que advierten juicio. Repito la pregunta: ¿cuál es el propósito principal en la Biblia de advertir juicio? Hermana Cinia. Para que nos libremos de ese juicio. Bien respondido, pero creo que ese sería el segundo propósito. ¿Alguien quiere sugerir otro más? ¿Sí, hermano? Gríteme, porfa. Que nos arrepintamos. Bueno, es parte de lo que hermana Cinia dijo y lo dejaríamos en segunda posición, que sería el segundo propósito. Hermano Mario. ¿El juicio es una guía para nuestra vida? Bueno, otra respuesta más. ¿Más nadie? Sí, Lake. Dejar lo malo y seguir la palabra de Dios. Bueno, atentos. El propósito principal en la Biblia, al advertir juicio, al enviar profetas y augurar cosas terribles, es con la intención de evitar su cumplimiento. Estoy diciendo que si las naciones escuchan o hubiesen escuchado las advertencias, hubieran creído a los profetas, ellos bien podrían haber evitado el juicio. Porque las profecías, los juicios advertidos son para que se eviten. ¿Alguien quiere comprobar lo que acabo de decir con historia bíblica? Porque si no lo compruebo, estoy dejándolo a mi interpretación. Hermano Jeremías, exactamente, Jonás es el típico y perfecto ejemplo. La profecía que Jonás llevó a los ninivitas fue: los van a destruir. Y yo estoy feliz de la vida que los destruyan. Pero ellos escucharon, se arrepintieron y el castigo se detuvo. Ese es el propósito principal de una profecía: evitar su cumplimiento. Hermana Cinia, dije el segundo, y aquí va la explicación. El segundo propósito, si quisiéramos hacer una escala, diríamos que es que si el castigo no se detiene para esa nación, pues algunos de esa nación salgan bien librados de ese castigo. ¿De qué estoy hablando? Voy a explicarlo más. Pero es que quiero aclarar aquí. Es probable que para el lector casual las profecías les suenen a maldiciones de un Dios enfadado. Da miedo, no queremos leer eso. Apocalipsis asusta. Eso es lo que conciben. Pero para el estudioso de la Biblia, descubre con un poco de leer que el contexto es concluyente: misericordia. Ese era el propósito. Este es el asunto del segundo propósito. Bueno, Dios envió a Jeremías a advertirle a Judá que se arrepintieran. A ellos les importó un comino las advertencias y la mayor parte del pueblo siguió su vida sin arrepentirse. El castigo vino, pero no para todos. Algunos recibieron protección sobrenatural. ¿Quiénes esos algunos?
por supuesto, los que escuchaban, los que se arrepentían, que no eran muchos, de acuerdo, pero que los hubo. Entre otros ejemplos típicos conocidos por todo mundo, los 3 amigos de Daniel y Daniel mismo. Sí, ellos fueron llevados cautivos hasta Babilonia, fueron parte de la consecuencia del pecado, pero estando en Babilonia había una protección sobrenatural sobre ellos. Ellos se convirtieron en príncipes en Babilonia, en gobernantes. Estoy diciendo que aun cuando la profecía es general, si de forma genérica no es escuchada, y algunos pocos sí la atienden, esos pocos pueden ser librados. Ahora, como si se tratara de 2 gotas de agua casi idénticas, voy a hacer el paralelismo en decir, eso es exactamente lo que sucede hoy día con las iglesias. Cada vez que un predicador estudia con la iglesia a la que instruye pasajes como Jeremías, en donde son advertencias de juicio, es probable que haya una cantidad significativa que no lo atiendan. Ni les preocupe, ni causen ningún reparo en sus estilos de vida. Y quizá alguien diría, ¿por qué será que los predicadores insisten? Mire las cantidades de personas que siguen viviendo como ellos quieren. Dije que como si se tratara de 2 gotas de agua casi idénticas. Sí hay personas que escuchan. Sí hay personas que vuelven su corazón a Dios. Sí hay personas que se arrepienten. Pero son pocas. Bueno, usted y yo no sabemos si son pocas o son muchas y no es nuestro asunto. Lo cierto es que si interpretamos que el camino angosto es el que lleva a Dios, pues no deberíamos esperar muchos. Pero hay pasajes en la Biblia, como el caso de Elías, que después de estar predicando y predicando, cayó frustrado. Su estado depresivo era casi con sentimientos suicidas, diciendo, estoy harto de esto, hablo, nadie me atiende, hasta que Dios le dijo, ya deja de llorar. Son muchos los que no han doblado las rodillas ante Baal. No sos el único. Él no lo sabía y no tenía en realidad por qué saberlo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Bueno, es exactamente lo mismo. Yo no tengo ni la remota idea si nosotros como iglesia somos un pequeño, valga la redundancia, remanente de esos que sí escuchan en este país. Somos millones, pero aquí solo unos cientos. Y tampoco sé si dejo ese universo y digo que nuestro universo somos los que estamos en estas 4 paredes. Bueno, somos cientos aquí, pero quizás solo unas cuantas decenas los que sí van a entregar su corazón genuinamente a Jesús. No puedo saberlo, mi deber es predicar, mi deber es advertir el juicio, su deber es estudiarlo, y si Dios le está diciendo, también usted debe advertir eso a aquellos que están cerca de usted. Verán en el capítulo que hoy vamos a estudiar, que eso es lo que sigue haciendo Jeremías, y por eso nuestro sermón de hoy se titula, Se buscan justos. Vayan al capítulo 5. Libro de Jeremías, desde luego, capítulo 5. Por favor, se ponen de pie cuando lo encuentren. Capítulo 5, vamos al verso 1. ¿Listas sus Biblias?
recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo lo perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Note, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ahora está hablando Jeremías, dejémoslo hasta ahí y oremos. Señor, por favor habla a nuestras vidas y te ruego tu guía en este estudio en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Según Wiersbe, el libro de Jeremías tiene cuando menos 10 sermones dramatizados. No estoy diciendo que escribió en forma retórica. Eso es lo que hemos visto en los sermones anteriores. Ahora agrega un estilo literario todavía superior, porque el capítulo 2 es literalmente una obra teatral. Y según Wiersbe, el libro tiene cuando menos 10 obras teatrales. En mi español estoy diciendo, vaya talla de predicador, con el afán de que le escuchen, de que le presten atención, de que la palabra de Dios llegue hasta el corazón de los hombres. Él hará todo lo humanamente posible. Si eso significa cambiar su estilo de oratoria, lo haría con gusto. Y ya que él tiene la talla de un gigante en oratoria, deja el estilo de paralelismo y ahora va a ocupar una dramatización. Es como si esta es una obra teatral en 4 actos o en 4 escenas. Yo no dije que es una obra teatral en 4 escenas. Si hay alguno de ustedes que es diestro en literatura o en obras teatrales y va a refutar mi división, hágalo con libertad. Digo que pareciera una obra teatral partida en 4 actos o en 4 escenas. Ahora, yo voy a hacer esta división con fines didácticos. Verán que ahora que escribo las 4 escenas y que pongo el título de la obra, pues va a ser fácil interpretar todo el capítulo. Si usted no toma ese bosquejo y lee el capítulo sin esta ayuda, lo más seguro es que no logra rasgar todo el mensaje. Pero ya con este bosquejo verán cuán simple se vuelve tanto el capítulo 5 como el 6, porque es casi como uno solo. Pero en fin, si la obra teatral le llamáramos Se buscan justos, y le pongo así en honor al primer versículo, y si ustedes fueron muy atentos a la lectura, recordarán que hay un pasaje en donde hay una escena parecida a esta. ¿Alguien recuerda? ¿No? ¿La leyeron corriendo? Dice que Dios ordena a Jeremías, vete a buscar un hombre justo. Si lo hallás en las calles, yo voy a perdonar la ciudad. ¿Les recuerda algo esto? Nada. Sodoma y Gomorra, exacto. La pregunta sería, ¿Jeremías estaba haciendo eco de Sodoma y Gomorra y ahora lo está usando en una obra teatral? Eso es lo más seguro. Que él ocupa como una ilustración y claro, es un gigante en oratoria, empieza a dramatizar todo y ocupa algunas pequeñas escenas para el mensaje que nos quiere dar. Así que yo por eso le puse a la obra Se buscan justos. En la primera escena voy a poner que en lugar de encontrar justos,
lo que encontró fue ingratos. Esta es como la primera escena, el título. Voy a poner que en la segunda escena, lejos de encontrar justos, lo que encontró fue infieles. Por cierto, olvidé los versos. Aquí es del 7 al 9, aquí es del 1 al 6, los versículos, desde luego. Los infieles del verso 10 al 19, y luego encontró indiferentes. Es casi como las 3I. Pastor, ¿y por qué ocupó las 3I? Para que no se me olviden. Pude haber encontró despreocupados o no fieles, pero así con 3I en mi mente es mucho más fácil recordar el mensaje completo. Y aquí está del 20 al 31. Luego, la obra teatral tiene un final que yo llamo la consecuencia. Ya se los voy a explicar después y les voy a mostrar los versos. Bueno, ahora que les he sugerido este bosquejo, cuando ustedes regresen a casa y cumplan la tarea, ¿cuál es la tarea? ¿Qué era lo que hacían los de Berea? ¿Quién me recuerda? Regresaban a sus casas y corroboraban que lo que el gran Pablo les predicaba estaba en la Biblia. Así es que si ellos hacían eso con Pablo, yo esperaría que ustedes, teniendo enfrente a un pésimo predicador, se aseguraran de regresar a casa y cotejar lo que estoy diciendo, que está en la Biblia. Ustedes toman el capítulo, hacen esta división y se darán cuenta con cuánta facilidad van a asimilar el mensaje completo. Por supuesto, eso necesita dedicarle tiempo a Dios. Lo dije con todo sarcasmo. Eso significa que va a cerrar Facebook, la telenovela o el cable y va a decidir que necesita una conversación con el Señor. Todos sabemos que una conversación es bilateral, donde hablan dos. Si se trata de hablar con Dios, la pregunta es, ¿cuándo hablo yo? ¿Cuándo hablo yo? Cuando oramos. ¿Cuándo habla Dios? Cuando leemos la Biblia. Así es que si ustedes tienen interés en hablar con Dios, vayan y lean la Biblia. Ya vine a la iglesia, pastor. Esto solo es un pequeño tiempo de guía para que ustedes hablen con Dios. Bien, dicho eso, metámonos en las escenas. Vamos a la primera, que ya la leímos, que es justos. Como ya la leímos, la idea es esta. En la obra, Dios aparece en escena y le da una promesa a Jeremías. Vamos, vete a las calles, hallame un justo y perdono toda tu ciudad. Jeremías deja la corte celestial en la misma escena y decide, en casa corroboren esto. Lo leyeron rápido, no pudieron entre la gente pobre. Sé que estarán a punto de preguntarme, pero ¿y por qué Jeremías pensó que allí encontraría a alguien justo? Por lo que yo leo, interpreto que Jeremías intuyó que donde hay necesidad, la sencillez nace. Y que cuando hay sencillez, surge nobleza. Quizás es más fácil explicarlo al revés. Donde no hay necesidad, nace la altivez. Y donde hay altivez, pues hay pecado. Así es que
pensó Jeremías, allí en esos sitios en donde hay tanta necesidad, debe haber sencillez, y la sencillez va a dar luz a la nobleza, y lo más seguro es que encontraré allí alguien que sea justo delante de Dios. Y no olviden que justo delante de Dios no es estar sin pecado. Justo delante de Dios es estar justificado. Significa tener fe en Dios de modo que Él justifique mis actos. Bien. El problema es que su búsqueda fue inútil. Él no encontró a nadie así. De hecho, él concluye que probablemente la falta de educación religiosa entre los pobres los volvía indiferentes y duros de corazón. Pastor, ¿y de dónde sacó todo eso? Bueno, vuelvan a leer lo que ya leyeron ahora conmigo y lo van a descubrir. Dice, verso 1, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas si hay un hombre, si hay alguno que haga justicia, y yo lo perdonaré. Verso 2, aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste, no les dolió. Dice al final, no quisieron convertirse. El verso 4 lo explica. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres. Bueno, yo hasta fui muy suave al referirme a los pobres, diciendo no había educación religiosa. Este fue grosero porque les dijo, están locos. Estos son pobres, han enloquecido y no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. ¿Descubren que lo que acabo de decir estaba ahí? ¿Sí amén o no amén? Bueno, con semejante conclusión, Jeremías decide irse al otro extremo de la ciudad, donde estaban los ricos, donde estaban los nobles, los príncipes, los gobernantes. Y su intuición fue, estos han tenido la oportunidad de recibir un programa de educación religiosa. Seguro encontraré allí alguien que sea justo. Pero fue exactamente igual. No encontró nada. Y voy a corroborarles, verso 5. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también, ¿qué cosa? Quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Regresemos al estilo retórico de enseñar de Jeremías. ¿Quiénes son los que rompen los yugos? Los animales indomables. Entonces dice, lo que encontré entre los ricos es hombres y mujeres que como animales rompieron el yugo y cada quien hacía lo que quería. El verso 6 da un sarcasmo literario enorme. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo, el leopardo acechará sus ciudades. Paren, esta es la idea. Ya que no encuentro ni entre los pobres ni entre los ricos a nadie que obre justificado por Dios, mi conclusión es que todos estos han roto el yugo para creerse libres. Pero ¿qué tipo de libertad es esta que terminan frente al lobo o frente al leopardo? Está pensando en un buey indomable que ha roto el yugo y en lugar de ser guiado por el campesino decide correr
por la selva. Bueno, ahí está el lobo, ahí está el león. ¿Qué tipo de libertad es aquella por la que opta el hombre al romper el yugo de Dios en su vida? Acto número 1. ¿Me di a entender? ¿Sí amén o no amén? Escena número 2. Verso 9. No, verso 7. Oh, paren, antes de seguir. A propósito, hay algo que no dije en la escena número 1. ¿Alguien descubre qué es lo que a propósito estoy dejando para el final? ¿No? ¿Nadie? Piensen en el estilo retórico de la semana anterior, no el mío, el de Jeremías. ¿Qué pasa con el 5? ¿Qué es lo que hace falta? No oyeron. No, ¿qué es lo que hace falta que yo haga? Yo como instructor. ¿Sí, Miguel? Que lo aplique a nuestro diario vivir. Yo hasta aquí solo he hablado de la figura y del significado. Les he dado contexto histórico, pero no lo he aplicado a nuestro diario vivir. ¿Por qué? A propósito, esta vez quiero usarlo hasta el final. ¿Y por qué, predicador? Porque me dio la gana. Pero esto es una vez más una especie de estilo literario. Si yo sigo el estilo del capítulo anterior, esto se vuelve recurrente y a lo mejor para algunos tedioso y para otros se anticipan. Pero como ahora no lo quise hacer, ustedes deberían estarse preguntando, ¿y por qué no lo hizo? Ahora lo saben. Y así su mente está viajando más, sin dejar de mencionar que los más acuciosos y estudiosos de ustedes ya lo aplicaron. En su propio corazón y en su mente ya lo están aplicando. Ahora, los que vienen por razones equivocadas tienen una aplicación bárbara. Pero eso es aparte. Verso 7. ¿Listos? Segunda escena. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. En casa de rameras se juntan en compañías. Wow, estos no iban solos, mire. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Es probable que los citadinos no tengan mucha idea de esta escena. Yo la tengo no porque sea del campo. En una de mis frustradas fantasías o deseos, yo quise aprender a montar caballo. Y unos amigos de la iglesia me llevaron, fui, me dijeron que me iban a dar el caballo más mansito porque yo jamás había montado un caballo. Y de veras, cuando lo monté, parecía que él me veía, ¿cómo estás? Y que ya éramos buenos amigos y salimos en una especie de cabalgata, eran como 8 kilómetros, los amigos llevaban cada quien su caballo, eran como 8. A los 5 minutos, no, a los 10 minutos en donde yo pensé, hoy sí soy un jinete. Y ya quería hasta parar al caballo en 2 patas. Ese caballo loco empezó a morder al caballo que se puso a la par. Y empezó a darle patadas. Entonces el otro jinete me decía, jálele el, ¿cómo se llama? El cabestro, deténgalo. Y yo le decía, ¡ya lo hice! Y el caballo cada vez que yo hacía eso, intentaba morderme a mí. No les voy a contar la escena porque es vergonzosa, el final. Solo les voy a contar lo que pasó. Nah. Eso no es bíblico, ¿para qué se lo puedo contar? No es ilustrativo.
Cuando al fin ya me bajé y estaba con los que sí saben montar y yo asustadísimo y yo diciendo, no volveré a montarme en una bestia de estas. Yo un tanto incómodo con mi amigo le dije, me habías dicho que este caballo era el más mansito, mira lo que me hizo. Él empezó a reír y avergonzado me dijo, pastor, yo no sabía que estaba en celo. Era un caballo desbocado. Y peleaba con mi caballo, me dijo, porque mi caballo es el novio de la yegua que iba adelante. ¿Está hablando en serio? Sí, eso parece una historia de la telenovela. Bueno, es lo que aquí describe. Y él me dijo, gracias a Dios pudo bajarse, porque un caballo desbocado literalmente es peligroso. Aquí dice que relinchan por la mujer de su prójimo. Por eso lo puedo entender mejor y creí que era oportuno que ustedes lo entendieran. La otra historia dije que no es importante. Sigo leyendo. ¿No había de castigar esto? Verso 9. De una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? A ver, ayuden ustedes y respondamos estas preguntas, porque hay 3 preguntas. Dios les sacia, les hace hombres libres, les da una tierra que fluye leche y miel. No son nada, pero los convierte en la nación más poderosa de la tierra en la época del rey David. Luego ellos se convierten en naciones idólatras, se dedican a prácticas abominables, asesinan niños, los queman vivos, promueven la esclavitud entre sus mismos hermanos y todo tipo de desenfreno moral, que los compara como un caballo desbocado. Dice Dios, primera pregunta, ¿debería perdonarte? Respondamos. Usted hace mucho bien para alguien y ese alguien le responde con todo tipo de infidelidades repetitivamente. ¿Debería perdonarle? Siguiente pregunta que él hace. ¿Está bien que me quede de brazos cruzados mientras ustedes fornican, adulteran y se burlan? Y tercera pregunta. ¿Se debe castigar la ingratitud? ¿Sí o no? Bueno, entonces como ya hemos respondido, Dios dice, ese es precisamente el caso. Yo estaba buscando hombres justos, una nación santa, pero en lugar de eso solo encuentro gente ingrata. Acto número 3, verso 10. Dice, escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros porque no son de Jehová. Las almenas son como una especie de fascias entre los muros que servían como torres de atalaya para una guerra. No es importante para el contexto, pero en fin, eso es. Porque no son de Jehová, porque resueltamente se rebelaron contra mí, la casa de Israel y también la casa de Judá. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Bueno, dice Dios andaba buscando gente justificada, personas que tuvieran fe, pero en lugar de eso deciden confiar en sus almenas, en sus torres de vigía y deciden ser infieles a mí. Así es que en lugar de encontrar
Gente justificada ha encontrado infidelidad. Escena número 3, verso 20. Estoy saltando versos porque esos en casa ustedes los deben seguir. Anunciad esto. No, en el punto anterior debí leer el final del verso 19. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? El juicio. Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí, y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a dioses extraños y a gente extraña en tierra ajena. Wow. Pero en fin, vamos a la última escena. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced esto que se oiga en Judá diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, y que tienen oídos y no oyen, indiferentes. Ojos y no ven, oídos y no oyen. Verso 23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Verso 27. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. ¿Por qué dice jaula llena de pájaros? Porque, bueno, preste atención a una jaula llena de pájaros. Es una locura horrenda. Van arriba y abajo, se entremezclan. Verso 30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Ahí termina la obra. En 3 escenas. Se buscan justos, en lugar de ello encuentro gente ingrata, gente infiel, gente indiferente. ¿Qué es lo que harán todos estos cuando venga el fin? ¿Qué es lo que debo hacer con este resultado? Es la consecuencia. La consecuencia está en el capítulo 6. Vamos, verso 2. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños, y junto a ella plantarán tiendas alrededor, cada quien apacentará. Verso 6. Porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles, levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oye en ella, y lo hacen continuamente en mi presencia. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Verso 13. Desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, prosperidad. Y no hay paz. Verso 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas me dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron, no escucharemos. Wow.
Increíble, ¿verdad? Cómo estos podían tener corazones tan duros. Les dije que a propósito dejé esto para el final, intentando que cada quien lo aplique, pero a ver, ¿cómo puedo aplicarlo? ¿Ingratos? ¿Cuántos de nosotros somos testigos de milagros que Dios ha obrado en nuestras vidas? La verdad es que si yo no tuviera un poquito de ética, podría ocupar un montón de ejemplos de personas que han venido a esta iglesia, igual que mi familia y yo, en ruinas de todo estilo: alcohol, drogas, matrimonios rotos, destruidos. Y Dios en su misericordia, un poquito nos acercamos y nos restaura. Un poquito hacemos para Él. Y lo que habíamos perdido nos lo duplica. Pero ahora, con total ingratitud, nos volvemos infieles. Porque para los dioses ajenos sí tenemos tiempo, pasión y devoción. Pero para nuestro Dios, aburrido. Conozco a personas que después de haber recibido grandes milagros, para ellos las actividades espirituales ahora son aburridas. Increíble. Indiferentes. Teniendo oídos, no oyen. ¿Y cuál era la otra que decía? Teniendo ojos, no ven. Saben, este asunto, esta semana, no, la anterior, tuve la oportunidad de platicar con 2 personas y compartirles la fe. Por distintos motivos teníamos que tener minutos de conversación. Curiosamente, uno de ellos con muy privilegiada posición económica y el otro con ninguna posición económica. Digo curiosamente, pero debería decir causalmente. Creo que Dios me estaba guiando para enseñarme esto. La primera persona con la que conversé y le presenté a Jesús, quise presentarle a Jesús porque no me lo permitió, fue la persona que tiene terrible escasez económica, pero terrible. Y yo le insistí, mire, el Evangelio no es para que usted salga de sus problemas económicos, pero ya que usted está pasando tan mal momento, ¿no cree que debería buscar al Señor? Con mucha altivez de espíritu me dijo que a él le incomodaban esos religiosos que querían meterle a la fuerza a la religión a la gente. Wow. Yo le dije, ¿le caigo mal yo? No le quise decir a usted, me dijo. Y saben, en realidad creo que él no me quiso decir a mí que yo le caía mal. Pienso que en su altivez no sabe lo que dice. Pero pensaba, es increíble que con tantos problemas en la vida, alguien no quiera pedir ayuda a un Dios que no nos pide nada. Me fui frustrado. Luego tuve la oportunidad de hablar con esta otra persona con muy buena posición económica. Esta persona fue increíblemente educado para decirme que no quería saber nada sobre la Biblia. Lejos de ser grosero, fue tan amable
que yo tenía que decirle gracias por ser sensible y no querer hacerme sentir mal. Yo siempre he creído que no tengo el talento del evangelismo uno a uno y que fácilmente ante el fracaso me deprimo. Estoy hablando de segundos. Entonces como que esas dos escenas me hunden y me hacen pensar cuántos miles de miles van a ir al infierno. Unos van a ir porque creen que están bien y otros porque creen que están mal. Pero no quieren nada con Dios. En lugar de ser justificados, se vuelven ingratos porque los que tienen deberían mostrar un corazón agradecido. Los que no tienen deberían pedir la justificación. Pero no. Aún lo que es peor es esto, no les interesa la vida eterna. Porque yo les pregunto, independientemente de lo que están pasando aquí, ¿se dan cuenta de que esta vida es muy corta y que hay una vida después de la vida? Ambos dicen, de algo tengo que morir y a ver cómo me va. Wow. ¿Sabían que el fuego sirve no solo para purificar? Estoy hablando de un metal. Todos sabemos que para fundir oro y limar la viruta y la contaminación de ese precioso metal, al igual que la plata, lo que se hace es ponerle fuego, someterlo a esas increíbles temperaturas y entonces lo que no es oro sale a la superficie para que luego el orfebre solo lo elimine. Pero el fuego no sirve solo para sacar asperezas. El fuego también sirve para consumir. Ahora ocupo otra figura de Jeremías para decir, Dios les está diciendo en este capítulo a ellos, tomen el fuego como quieran, o para que esta dificultad les haga volverse a mí, o para que el fuego los consuma. Pero ya no hay retroceso. Lo bueno es que en su caso y el mío todavía hay retroceso. Porque recuerden que el propósito principal de esto es evitar el castigo y que nos volvamos a Dios. Decidan. Señor, te agradecemos, nos instruyes a través de tu palabra.